Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la invitación que me han hecho los organizadores de estas importantes jornadas de trabajo, de reflexión. Muchas gracias a todos ellos por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Trataré de ser muy conciso, no extenderme demasiado, para que podamos tener un espacio amplio de preguntas y respuestas, ya encaminadas directamente a temas que sean de mayor interés en este momento para la mayoría de ustedes. Primero haré referencia a los conceptos, o a dos conceptos principales: violencia o crimen de Estado y guerra sucia, que son conceptos que a menudo tenemos que enfrentar o que a menudo escribimos y que caracterizan también el tema de esta plática. Entonces, veamos, en términos conceptuales, en términos teóricos, hay que entender por violencia de Estado o por crimen de Estado. Crimen es un delito. En realidad, el término crimen, aunque se ha aplicado más en el caso del derecho penal, el crimen es un término mucho más amplio que tiene que ver con toda aquella conducta delincuencial o toda aquella conducta que infringe las estructuras de derecho o los sistemas de leyes de una sociedad. Entonces, un criminal en principio es el que viola leyes, el que infringe ordenamientos legales. Hemos particularizado por el derecho penal la idea de que el criminal es aquel que llega a crímenes de sangre, pero tan criminal o tan crimen es en el orden administrativo un delito, en el orden civil, en el orden fiscal, como en el orden penal. Ahora bien, un crimen o un delito de Estado puede caracterizarse por la conjunción de varios elementos. No es un crimen de Estado ni una violencia de Estado. Estado, otro concepto. Nosotros aplicamos el término Estado a las entidades federativas. En realidad, el término Estado como concepto general se aplica a la organización total de un país o de una nación. Esta organización total, en el caso de México, sería la composición federal. El Estado es la estructura compuesta por la totalidad de poderes e instituciones: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, instituciones semiautónomas o relativamente autónomas, federales, nacionales, que cubren o representan la totalidad de la organización de una nación, de México. Cuando nosotros hablamos de las entidades federativas como los elementos constitutivos de un pacto federal, estamos hablando en términos correctos, pero luego confundimos el término entidad federativa con el Estado, y entonces creemos que el Estado es una entidad federativa. No, en este caso no. Estado es la estructura total de la nación, la estructura formal, legal, judicial, parlamentaria, total. En el caso del poder legislativo, el poder constituyente está compuesto por el legislativo federal y los legislativos locales. Cuando se tiene que
convalidar una reforma constitucional que se aplique a nivel nacional, entonces los votos de cada congreso local constituyen una instancia del constituyente permanente. De esta manera, pues, vamos viendo en términos de paz y en términos de derecho que la noción de Estado tiene una magnitud amplísima y que corresponde a la estructura sólida de la nación. Bueno, ¿qué implica, pues, una violencia de Estado? La violencia de Estado es aquella que no se reduce a la medida o a la decisión administrativa de un funcionario público, que no se reduce a la medida administrativa o a la decisión momentánea que toma un general, un capitán, un coronel, un sargento, un comandante de policía, un gobernador. Pueden asumir decisiones, pueden tomar decisiones absolutamente brutales y desastrosas y criminales, pero esas no necesariamente son características de una violencia de Estado por el mismo Estado. Pueden ser características o pueden ser datos de una acción criminal de un funcionario público, pero no una violencia de Estado. Y se le pueden fincar responsabilidades por exceso de autoridad, o arbitrariedad, o parcialidad, o corrupción, abuso de autoridad. Hay pues muchos niveles de injusticia que funcionarios públicos o legisladores o jueces pueden cometer desde la estructura del Estado sin que eso implique que se trate de un crimen de Estado o de una violencia de Estado. Estamos ante una violencia de Estado o ante un crimen de Estado en el momento en que una decisión de un funcionario del Ejecutivo entra en correlación y en coordinación con acciones, decisiones, encubrimientos o complementariedad con otras acciones de otras dependencias o instituciones de Estado. Por ejemplo, puede haber una decisión de un general, de un capitán, de un coronel, de un comandante de policía, de un secretario de seguridad, una decisión que provenga de origen de una decisión del cúpula del Estado y que él reciba como orden, como instrucción. Pero esa instrucción está coordinada por el Ministerio Público, con otras fuerzas de seguridad, está coordinada con jueces, está coordinada con jefes de reclusorios, está coordinada con servicios médicos, está coordinada con la prensa. Y esta cadena numerosa que impide descubrir los datos secretos de esta cadena de acciones concertadas desde la estructura de gobierno o de la estructura de Estado, es decir, de diversidad de poderes, es lo que caracteriza a los crímenes de Estado, a la violencia de Estado. Este es el punto. ¿Cuándo estamos ante un fenómeno? En México hemos estado desafortunadamente expuestos a esta violencia